con un programa hecho por y para los jóvenes. Un gamer es una mezcla de héroe de la antigua Grecia, un soldado de las fuerzas especiales y tu primo, el que no sale los sábados. Combinando templanza, pubertad y un buen cojín en los riñones, se enfrentan a enemigos en lugares tan remotos como Seúl, Boston o Soria, usando como espada su ratón y moviendo mucho los dedos. Sí, la respuesta a la pregunta de ¿se ganan la vida jugando a esto? Es sí. Y a algunos, créanme, muy bien. Y si a usted le parece extraño lo de estos chicos, recuerde que lo que hacen Cristiano Ronaldo o Messi es darle patadas a una pelota. El término gaming se originó como sinónimo de juegos de azar, aunque la mayoría de los juegos electrónicos actuales no implican exactamente eso, juegos de azar, en el sentido al menos tradicional. Pong fue una versión electrónica del ping-pong tradicional. Fue el primer videojuego ampliamente jugado. Era muy simple, movías una especie de barra hacia arriba y hacia abajo para desviar la pelota que tu oponente, ya fuese la máquina o otro jugador, intentaría desviar hacia el otro lado. Bueno, se hizo popular en la década de los 70, me parece, y desde entonces el gaming se ha vuelto cada vez más complejo, con gráficos mejorados, vídeos en movimiento completo, efectos 3D y sonido estéreo de alta fidelidad. El gaming enfrenta directamente críticas por parte de grupos que señalan que algunos de los programas tienen contenido violento, xenófobo, sexualmente explícito y en definitiva objetable. También se ha sugerido preocupación porque algunos jóvenes pueden volverse adictos a los juegos y pasan demasiado tiempo realizando esta actividad. Dicho esto, lo cierto también es que el gaming puede ser bastante útil en una amplia variedad de escenarios profesionales, educativos y especialmente en simulaciones para actividades que requieren coordinación visual y motora, como por ejemplo puede ser conducir un coche de carrera o pilotar aviones de combate militar, por ejemplo. Hoy en Let's Go hablaremos acerca de los gamers, tipos de videojuegos, jugadores de referencia, anime, manga, Tenerife LAN Party y muchísimo más. Lo cierto es que, aunque los videojuegos son hiperpopulares entre los jóvenes, yo personalmente no controlo demasiado el tema. Para arrojarnos un poquito más de luz al respecto del post del día, hoy nos acompaña José. Él es estudiante de periodismo, también es conocido como Rudergar, narrador, comentarista y presentador de eSport, amante de los videojuegos, del fútbol y el anime. En Let's Go hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Y con José vamos a continuar en esta tarde para seguir hablando acerca de los eSports, del mundo del gaming y sobre todo para adentrarnos un poquito más. Muy buenas tardes, José, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenas tardes. Nada, muchísimas gracias primero que nada por invitarme, es un placer para mí, es la primera vez que voy a una radio, así que bueno. Bueno, es una radio poco convencional, normalmente no hay cámaras, pero bueno, nuestro formato es un poco visual radio, entonces pues se adapta también un poco al tuyo. Sí, no, realmente es verdad que nosotros sí que tratamos directamente en cámara. Uh-huh. Cuando voy a castear o cuando voy a comentar un partido, pues siempre es un poquito centrado en cámara. Sí que es verdad que he participado en alguno que otro podcast ya para alguna universidad que me ha hecho sí alguna entrevista. Pero así como en este tipo de formatos es la primera vez que trabajo. Bueno, y yo también tengo que decir que soy primeriza en este tipo de contenido porque tampoco, en realidad voy un poco desnuda, tengo que decirlo. Me he informado, he intentado empaparme acerca de lo que es este mundo, pero en concreto es todo un mundo lleno de un montón de conceptos, términos. Y bueno, el primero que aprendí fue el de caster, exactamente a lo que tú te dedicas en el mundo de los eSports. Pero ¿podrías explicarnos exactamente en qué consiste este término? Bueno, realmente un caster también puede considerarse un comentarista, presentador, narrador, analista, ¿vale? Tiene una varianza de términos. Realmente es la persona que se encarga un poco de darle voz a la partida, de darle voz a los eSports, ¿no? Aquel encargado no solamente de transmitir emoción al público en el porcentaje de emoción que tenga la partida, y luego hay normalmente una persona que lo acompaña que suele ser el analista. El analista, pues, es la persona que da un poco más, a nivel más profundo, válgame la redundancia, un valor analítico de la partida, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la partida? Cómo los campeones, por ejemplo, en el League of Legends, o cómo los personajes que se están manejando en esa partida llegan a la situación en la que están en la partida, cuáles son los puntos clave de lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Es una persona, realmente la persona que más está enterada de la partida. Yo, por ejemplo, en mi caso solo intento pues darle emoción y, exacto, retransmitir un poco
los puntos fuertes de la partida, aunque sí que es verdad que también me toca esa parte analítica de vez en cuando en la partida. Pero realmente ser un caster es como ser un comentarista, lo que pasa es de los eSports. ¿No? Tenemos los comentaristas del deporte convencional y luego tenemos los de eSports, ¿no? Que son conocidos también como casters. Bueno, que interesante. Oye, para conocerlos en plan para el tema de las masas, ¿no? Serías como una especie de Manolo Lamas, pero de los eSports. Sí, bueno. Pero sí. también entiendo que tiene como un trasfondo un poco que tienes que conocer muy, muy bien los juegos, a los jugadores y demás, porque hay una función también de que tienes que imprimir tu personalidad y tus conocimientos en estas retransmisiones. Simplemente es decir lo que ves. Realmente es eso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, cada partido que nosotros hacemos mi compañero y yo hacemos en la Liga Canaria o en cualquier otro evento que participemos, pues realmente nosotros hacemos un prepartido, es decir, nosotros nos preparamos un poco los equipos, vemos que han estado jugando últimamente, por ejemplo, en el League of Legends, que es, como te digo, la competición en el mundo más potente que hay a nivel de eSport, ¿vale? Sí. Realmente nosotros nos preparamos el partido, vemos lo que han estado jugando, vemos su forma de jugar, sobre todo cuando se tratan de partidos muy muy importantes, ¿no? Cuando vamos a un eliminatorio, un clasificatorio importante para un torneo específico, pues nosotros pues eso, miramos un poquito que han estado jugando, vemos un poquito sus pautas de juego, vemos lo que suelen sacrificarle en la partida y demás. Y sí que es verdad que has comentado a Manolo Lama, bueno, los eSports hubo un comentarista hace un tiempo que seguramente lo habéis escuchado alguna vez, se llama Ibai Llanos. Sí. Bueno, Ibai Llanos fue un referente de los eSports, un comentarista que a día de hoy es streamer y es lo máximo en España, sí. Y bueno, muchos de nuestra generación, muchos nos inspiramos en él a día de hoy para ser narradores y demás, y bueno, no es mi punto de inspiración, pero sí que es verdad que de mucha gente, ¿no? De muchos comentaristas que están saliendo hoy a nivel nacional. Y es un poco lo que te comentaba, hay que estudiar mucho del juego, hay que jugar, o sea, la gente hoy en día dice, vaya, tienes que jugar, eso te da dinero, los padres, hay una barrera cultural muy grande con los padres, ¿por qué? Porque los padres ven a sus hijos jugar y claro, dicen, realmente, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Sabes? Sí, la gente piensa un poco, la gente y los padres en concreto, como tú bien decías, piensan que es una pérdida de tiempo, pero estamos viendo perfiles muy potentes a nivel mundial, a nivel global, de chicos, de personas que se han dedicado a esto y que, bueno, pues tienen un futuro tan brillante que, bueno, pues están situados en las listas incluso de personas mejores pagadas y demás, o sea que es una auténtica pasada. Te pongo un ejemplo, o sea, a nivel de España, ¿vale? No vamos a irnos a Corea ni a Estados Unidos, que es una verdadera locura. Monstruosidad. Sí, es una locura. En España hay una gran liga que se llama la Superliga Orange y bueno, esa Superliga tiene chicos jóvenes de 17 a 21 años, ya a partir de los 30 años ya... Normalmente un jugador de eSport ya está pensando ya en retirarse, más o menos como en el fútbol, porque sí que es verdad que las capacidades psicológicas y mentales y psicomotoras a la hora de jugar se van perdiendo con el tiempo, los reflejos se pierden, igual que en la vida y en el fútbol y en todo, ¿no? Pero es lo que te está comentando, hoy en día se gana mucho dinero, los eSports dan dinero, repito, dan dinero, padres, madres, familias, empresarios, sobre todo empresarios, porque las empresas son las que mueven este mundo, aunque no lo parezca, y realmente importante que es superar la barrera cultural. Los eSports van a terminar en un futuro lejano, van a terminar colocándose casi al mismo nivel que los deportes convencionales. Yo lo digo hoy aquí y ya veréis que en unas décadas será algo real, ¿no? Porque los eSports, ¿qué pasa? Los eSports funcionan de una forma más informal, más juvenil, entonces tienen mucha más cercanía a la gente. Los deportes convencionales, que está súper bien, no digo que no. Los deportes convencionales son un poquito más formales, son un poquito más, vamos a decir, más oficiales, se acercan un poquito más a un público más general, más corporativo, vamos a decir. Sí que es verdad que los jugadores de eSport pues cada vez intentan ser más formales, pero es un videojuego, te acercas más a la gente joven y entonces eso le da una sensación de explosión. Entonces realmente es lo que te comento, hay que pasar la barrera cultural porque, por ejemplo, aquí en Canarias... Eso te iba a decir porque estamos hablando acerca de la liga, por ejemplo, a nivel nacional, pero ¿cuál es la situación actual de los eSports y de todo este mundo en nuestro círculo, ¿no? A nivel Canarias. El problema de a nivel Canarias es que tenemos, por ejemplo, a la hora de transmitir, tenemos ¿cómo explicarlo? Una audiencia muy geolocalizada es la palabra. Exactamente. Geolocalizada, es decir...
aquí, pues la barrera cultural del eSport es mucho más grande que, por ejemplo, en Península, en Europa y en Estados Unidos o en Corea, ¿no? Pero realmente la barrera de los eSport es muy fuerte porque los padres no ven que sus hijos se puedan dedicar a esto, que jugar a las maquinitas les puede dar dinero. Y efectivamente es un mundo que no se hacen idea. En los eSport, estos últimos años, ha generado muchísimos empleos. Si te digo 300.000 empleos solamente en España / Europa, a lo mejor me estoy quedando corto. O sea, cámaras, comentaristas, entrenadores, managers de jugadores, managers de equipos, psicólogos también, psicólogos, coach, no solamente coach a nivel psicólogo, sino coach psicodeportivos, entrenadores de jugadores de eSport, porque los jugadores de eSport se tienen que mantener en forma física para luego estar corpore sano y mens sana, ¿no? El dicho. Pues realmente se busca esa función, ¿no? Que realmente los jugadores estén perfectos, y para eso hace falta un gran personal. Contables, administrativos, recursos humanos, como si fueran empresas. Sí, al final se está produciendo una especie de profesionalización de los eSports y de los gamers, ¿no? En concreto, has mencionado algún juego que bueno, pues es uno de los más famosos, pero nos gustaría esto es como una especie de curso introductorio, ¿no? A todo este mundillo, que nos hablase un poco también de los videojuegos, en este caso en concreto, que son más seguidos o que tienen mayor éxito entre los jóvenes. A ver, realmente si nos enfocamos a nivel gaming, no a nivel eSport, pues por ejemplo, ahora mismo ha metido un bombazo hace poco, la empresa CD Projekt ha sacado el Cyberpunk, ¿vale? Cyberpunk es tendencia en todos lados ahora mismo. Es un juego que se anunció hace 2 años en el E3, bueno, lo que era conocido como el E3, ahora realmente con el tema del COVID y demás pues se ha parado un poco. El E3 es la mayor conferencia de videojuegos del mundo, hay muchas más conferencias, ¿no? Está la Gamescom, está la conferencia de Ubisoft, y reúne los grandes lanzamientos o los grandes anuncios de los mejores de los videojuegos que se van a sacar en el futuro, ¿no? Y se anunció el Cyberpunk. Bueno, el Cyberpunk es un videojuego futurista, un poco ambientado en el estilo de Blade Runner, no sé si conocéis las obras. Y realmente este título pues era muy esperado, y por ejemplo ahora salió y bueno, ha sido un boom. Es verdad que el juego es tan potente a nivel gráfico, que ese es otro apartado que también me ha conectado con el gaming, es tan potente a nivel gráfico que las consolas de la anterior generación, PlayStation 4 y Xbox, la Xbox One, no tienen la suficiente potencia para moverlo de forma correcta. Entonces claro, los de la empresa CD Projekt dijeron, vaya, y lo atrasaron tanto para ver si conseguían una forma de moverlo, pero al final pues lo sacaron mal. Para ordenador sí que va perfecto, que es por ejemplo la plataforma que yo uso, pero para PlayStation 4 y Xbox One pues se ha quedado un poquito por detrás, y eso genera un montón de pérdidas para la empresa. Han dicho incluso de ofrecer a los jugadores reembolso. De hecho, CD Projekt y GOG, que son las empresas que están unidas para poder sacar este videojuego, han perdido dinero en bolsa. Madre mía. O sea, para que se hagan una idea de lo potente que se ha vuelto el mundo en gaming, que muchas empresas cotizan en bolsa una monstruosidad. O sea, es increíble el mundo del gaming. Y de hecho, como va el cine y como van los videojuegos, no sé hasta qué punto dentro de un par de años los videojuegos, el arte de los videojuegos esté en ese tercer escalón de arte, ¿no? Está la música, el cine, y yo creo que van a estar ahí, ¿no? Porque realmente los videojuegos es una forma de arte al fin y al cabo, ¿no? Muchos bocetos de videojuegos se dibujan, muchos escenarios también se dibujan, luego se modelan. Y realmente es lo que te digo, aquí en Canarias el problema es, sobre todo, volviendo al tema, sobre todo que es eso, hay una barrera cultural muy grande, se van muchas veces a mirar, por ejemplo, transmisiones de fuera. Y realmente aquí en Canarias pues hay unos jóvenes que están creciendo, o sea, que están creciendo. Nosotros en la Liga Canaria Sports y Perdino, que es, bueno, la liga para la que comento, llevo ya, este es mi 3er año siendo comentarista, y realmente hay jóvenes que tienen talento para irse a nivel nacional, incluso, quién sabe, ¿no? Pero realmente aquí en Canarias hay muchas jóvenes promesas, y la Liga Canaria Sports y Perdino, bajo mi opinión, que antes era conocido como TGX y luego se fusionaron, bajo mi opinión yo pienso que es la primera impulsora a nivel gaming de Canarias. Es decir, la primera, por esa manera, la primera casa de los jugadores de Canarias que quieren conseguir algo más, quieren competir, no solamente competir, sino realmente divertirse, pasárselo bien. Un portal de torneos donde los jugadores de diversos videojuegos puedan decir, hey,
tengo un sitio donde jugar, aquí es, en la Liga Canaria. Entonces, la Liga Canaria se está metiendo un trabajo, un curro increíble, no solamente como nosotros como comentaristas, sino ellos también a la hora de impulsar todo esto, y hay mucho dinero detrás. Hay futuro, hay cantera por lo que nos cuentas, Sí, José, sí. y nos gustaría saber, porque, hombre, sí es verdad que hemos hablado de esa barrera cultural, sobre todo entre padres e hijos, sobre todo en entender, ¿no? Sí. Lo que se esconde detrás de los videojuegos, que aparte de ser una bonita afición y que bueno, pues puede ser muy constructiva, sí es verdad que hay muchos prejuicios. Pues dicen, pues mira, pues adicciones, demás, pero queremos centrarlo en este caso en concreto, José, en las partes positivas, ¿no? ¿Qué crees que es lo más positivo que aporta el gaming? Yo creo que hay varias partes, ¿no? Primero que nada, la sensación de trabajo en equipo. O sea, un jugador que sepa trabajar en equipo, créanme que tiene muchas más virtudes. Que a lo mejor el jugador tenga un buen nivel y que sepa trabajar en equipo, tiene muchísimas más capacidades de llegar lejos que un jugador que sea simplemente bueno. La actitud. La actitud de una partida es clave. O sea, es clave. Como en la vida, como a la hora de conseguir un trabajo, como a la hora de superar tus metas, tus sueños. Tener actitud es clave en un equipo. ¿Por qué? Porque un jugador que tiene actitud saca partidas. Saca partidas. Es el típico jugador que normalmente suele ser el que tiene un poquito de peso sobre el equipo, tiene la responsabilidad, y así tienes un conjunto de jugadores que a muchos tienen actitud, que muchos se mueven por el bien común del equipo y demás, que sienten los colores del equipo, vamos a decirlo así, un poco patriótico. Sí. Realmente es clave. Actitud, trabajo en equipo. Ya son dos factores fundamentales que piden muchos empresarios a la hora de trabajar a nivel laboral en otro tipo de trabajo, ¿vale? Sí. Ya son dos factores que está teniendo un jugador que podría tener en una empresa. ¿Vale? Factor importante. Luego, humildad. Muchos equipos, a la hora de analizar, a la hora de escoger sus jugadores, no solamente buscan que el jugador sea bueno, también buscan que obviamente el jugador tenga esa humildad. Que no tenga ego, porque el ego llega al final a perder actitud. Exactamente. Entonces, y a perder trabajo en equipo. Yo soy el mejor, que esto pasa. Yo soy el mejor, tal, no sé qué, tú no tienes ningún tipo de criterio de decisión, aquí mando yo, y la partida se va así a... Sí, a tomar por saco. O sea, es una facilidad. O sea, los eSports, el problema es que, y es la capacidad de dificultad que tenemos los comentaristas, es que todo ocurre en milésimas de segundo. Claro. O sea, la velocidad a la que los narradores de eSports tienen que castear, no se pueden hacer una idea. Claro, sí. Les invito por favor a que vayan a la Liga Canaria Sports Ciperdino o a la Superliga Orange o a cualquier liga a nivel nacional e internacional para que vean la rapidez con la que nosotros tenemos que hablar. Bueno, si te parece bien, lo que vamos a hacer es, para ir finalizando y cerrando esta entrevista, que por cierto me ha parecido súper entretenida, interesante y sobre todo muy ilustrativa, nos vamos a quedar viendo pues a lo mejor cómo tú casteas, ¿no? ¿Te parece bien? Vale, sí, muy bien. Bueno, pues nos quedamos con este video. Mil gracias, José, por acompañarnos y ha sido un auténtico lujo. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Y ahora intentan cazar totalmente a este Twitch, pero ¿para dónde vas? El dispersar a los débiles no es suficiente por parte de Syndra. Se lanza con todo y le intenta matar bajo torre, bajo el telón, que no es suficiente. Se muere Jax, pero no les importa porque ha sido un 2-1. El Twitch que está pegando bastante bien. Jax, el señor, el Falorelo, que empieza a ser bastante pupita. Golpe con salto que es bastante bueno. Se tira con todo. Esto podría ser incluso una muy buena racha. Asesinatos. Vamos a ver que el contraataque que no llegaba para nada. El Atrox que está sufriendo. Jax que podría dar la vuelta. Atrox que podría revolverse. Esto es triple kill para el Jax, pero no oficial. Cuadra kill. No oficial para el Divi, que lo está haciendo de forma espectacular. Ace. Van a matar porque no tienes maná. Y atentos que la onda elástica llega al final. No sé quién se ha llevado. Efectivamente, al final el Respect Esports se ha llevado este Heraldo. Se tira con todo un poquito esta dolita para evitar que males mayores contra este Silas. Crecimiento salvaje sobre él, pero no va a ser suficiente. Está bastante tocado. Ojito a la piña que lo salva. Doble barbecue que podría intentar cazar a esta Lulu. No le llega la pompa, como tú bien comentas, Tony. Perfil, el que pilota. Lo cierto es que en torno a los videojuegos siempre ha habido esa dicotomía, esa polémica que dicen son buenos, son malos, potencian algunas cosas, hacen que carezcan los adolescentes y los jóvenes de otras. Hoy hablamos acerca de un estudio que habla acerca de esto. Hay niños que pasaban menos de una hora jugando y estos niños en concreto daba resultado que eran más propensos a ser más felices, a ayudar y ser emocionalmente más estables. Eso decía este estudio. Y todo lo contrario sucedía con aquellos chicos que pasaron
entre 1 y 3 horas frente al televisor, el ordenador o la consola. Aunque algunos expertos indican que los videojuegos potencian la destreza, la madurez, habilidades matemáticas e incluso la capacidad para poderse relacionar con otros niños, esa opinión no es compartida en concreto por el psicólogo que hizo este análisis, el psicólogo Przybylski. El especialista cree que este tipo de actividades solo promueven que los hijos se oculten de los demás. Por lo tanto, la estabilidad familiar, relaciones de la escuela y el nivel de poder que le des a tu hijo es de gran importancia para que su desarrollo emocional sea superior. Sobre el por qué los niños son más felices cuando juegan menos horas con videojuegos, el doctor Przybylski lo que explicó es que la razón viene que tiene que ver sobre todo con la habilidad para establecer relaciones de amistad con sus compañeros de clase y además van a poder aprender a ser más persistentes. Bueno, lo cierto es que hay opiniones de todo tipo y para poder conversar un poco más sobre este tema vamos a dar la bienvenida a Carlos González, quien es psicólogo en equipos de eSports, psicólogo terapeuta y máster en psicología infantil. Veremos a ver si comparte esta misma visión o si por el contrario nos sorprende con otra distinta. ¡Let's go! El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos y sobre todo pues darnos esta visión un poco, diríamos, más emocional o psíquica de pues el post del día, ¿no? Que en concreto estamos tratando como es el gaming, el mundo del gaming. En concreto queríamos hablar acerca de un prejuicio, un estereotipo que hay alrededor de este mundillo y es que dicen que los videojuegos en concreto pues fomentan un poco el aislamiento, pero después hemos revisado y nos hemos documentado de otros profesionales que dicen que es todo lo contrario, que sí que potencian la sociabilidad de los jóvenes. Sí, correcto. Como dices, hay una antigua creencia de que desde siempre se ha creído que fomentaban el aislamiento porque tú estabas en tu casa, antes no había internet, y entonces tú sí que estabas encerrado en tu casa y jugabas o tú solo o con tus amigos. Entonces esto cambia a raíz de que entra internet. Okay. Entonces, en el momento en el que entre internet, ya todo cambia. Ya puedes empezar a conocer gente de cualquier otro lado, ya puedes empezar a jugar con tus amigos desde tu casa. Incluso esa gente que tiene un poco de esa fobia social, ¿no? Ese interiorismo que dice, oye, es que me da vergüenza relacionarme con la gente, les hace que este tipo de plataformas, de herramientas, les sea muy útil. Y bueno, hablamos de aislamiento social y qué decir ahora mismo de la que tenemos encima, ¿no? Totalmente. De esta pandemia que nos hace que tratemos poco con nuestra gente cara a cara y que plataformas como Zoom, videollamada, WhatsApp, sean hoy en día una herramienta para poder estar cerca de ellos, ¿no? Entonces, esto al final también es una herramienta para que las videollamadas o los videojuegos sean algo que nos acerque un poquito más a los nuestros. Bueno, pues aquí estamos desmontando mitos y ya que estamos metidos en ellos, sí es verdad que, bueno, pues a lo largo del programa de hoy estamos tratando con diferentes personas, jóvenes que de alguna u otra forma participan en el mundo del gaming, ya sea pues a través de practicando esos juegos en concreto o profesionales como tú. Una de las preguntas que queríamos preguntarte directamente es acerca de las adicciones. Todo el tema de la tecnología, la verdad es que últimamente ha generado un tipo nuevo de adicciones que no tienen nada que ver con la sustancia, sino también por las conductas, ¿no? ¿Adicción o pasión con respecto a los videojuegos, Carlos? Bien, pues como bien dices, ahora se ha desarrollado en los manuales de psicología la adicción sin sustancias, ¿no? Que es lo que puede ser a las nuevas tecnologías, redes sociales, internet o incluso videojuegos, ¿no? A mí me gusta resumirlo en una frase y es que adicción o pasión. Bueno, pues la pasión crea y la adicción consume, ¿no? Entonces, en el momento en el que algo te apasiona, tienes un brainstorming, tienes muchas ideas, estás muy motivado, obviamente te consume el tiempo porque no se puede hacer de la nada, pero es algo que tú vas gestionando, puedes ir creando cosas. Pero en el momento en el que algo te quita cosas, te quita relaciones sociales, te quita tiempo con tus amigos, te quita tiempo de sueño, la higiene del sueño es muy importante, entonces ya empieza a pasar a ser una adicción que luego, en la forma clínica, ya tiene que cumplir unos parámetros para que se considere una adicción clínica. Pero sí que es verdad que todo se hace con pasión, a todos los niños les encantan los videojuegos porque les trae retos, les trae premios, recompensas, pero hay que ver si esta pasión que les genera les consume por otro lado. Entonces ahí es lo que hay que controlar un poquito.
yo tengo una entrevista con un profesional de Clash Royale, el juego este de móvil que prácticamente todo el mundo conoce. Todo el mundo juega, sí. Es campeón de Europa de Clash Royale, un chico portugués, muy joven, y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo dedicas a entrenar para llegar a donde has llegado? Me dijo, no le dedico más de 2 horas al día. Curioso. 2 horas al día. Si tú piensas en cualquier ámbito profesional, deportistas, profesionales de cualquier ámbito, nunca dedican 8 o 9 horas a algo para llegar a ser profesionales o deportistas de élite. Sí. Entonces, ¿por qué los videojuegos va a ser algo distinto, ¿no? Hay que tratarlo de una misma manera, una disciplina en la que hay que dedicarle tiempo, pero siempre con medida y con cabeza. Otros de las cositas que hemos encontrado documentándonos al respecto del tema del gaming es una corriente también de profesionales que dicen que los videojuegos pues son positivos por muchas razones y entre ellas porque dicen que son bastante inclusivos. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Ahora mismo podemos hablar de inclusividad ya sea tanto en género como en tipo de persona. Sí. Si hablamos de género, masculino o femenino, siempre se ha dicho que las chicas no juegan o que juegan menos o que son más malas o algo así. Actualmente existe un equipo que se llama Vodafone Giants, patrocinado por la marca de telefonía, en el que está exclusivamente formado por mujeres y juegan a un juego de disparos, el Counter-Strike, o sea, el CSGO de toda la vida. Entonces choca mucho con la realidad de decir, ostras, las mujeres juegan y encima juegan a juegos de disparos, ¿no? Que se supone que es el cliché más típico que hay en este mundillo. Entonces, en el ámbito del género, nada que ver, porque incluso en equipos profesionales que ahora son todo de chicos, y sí que es verdad que las chicas están intentando entrar poquito a poco, pero se han dado casos en los que mujeres o chicas en este caso han formado parte de esos equipos. En el ámbito de tipos de personas, ya sea con algún tipo de minusvalía, algún tipo de falta de movilidad o incluso que alguno de los sentidos lo tengan perjudicado, Xbox, por ejemplo, está desarrollando un mando para personas con discapacidad, o digamos con movilidad reducida, no me gusta llamar discapacidad, movilidad reducida. Incluso existen videojuegos para personas ciegas. Hay un dato curioso que hay un chico, creo que es inglés, que ha hecho más de 7.000 muertes en este juego de disparo que te hablo, siendo ciego. Madre mía. Entonces imagínate, todo gracias al audio del juego, los pasos, los disparos, todo eso, esa realidad aumentada que el videojuego te permite modificarlo, hace que personas que tengan una, digamos, menor capacidad de alguno de sus sentidos, pueda seguir, digamos, al mismo nivel que una persona que no la tiene. Entonces, totalmente los juegos ahora cada vez más son inclusivos en cualquier tipo de ámbito. Oh, qué pasada. Hemos hablado acerca de varios extremos del tema del mundo del gaming, pero me gustaría que nos contaras un poquito a nivel psicológico por qué se han convertido pues en algo tan masificado, por qué tantos jóvenes eligen gastar su tiempo libre en esta afición, en esto en concreto. Bien, hablamos de jóvenes, pero te sorprendería un dato en el que la población española, la media de población española de jugadores supera los 23-24 años. Wow. O sea, hay padres y hay padres de familia, hay madres de familia que tienen su trabajo, tienen su familia formada y tienen, digamos, su vida ya encarrilada y siguen jugando, ¿no? Entonces, esto ya no es algo tanto de jóvenes. Sí que es verdad que en el ámbito más profesional, como en todo, cuanto más joven eres, somos más esponjas, ¿no? Tenemos más capacidad de adaptarnos y de mejorar, pero esto es algo que ya no es tanto en los jóvenes. ¿Pero por qué a los jóvenes les gusta tanto? Pues como hablamos antes de la pasión y la adicción, el juego que te hace, te trae retos, te da recompensas por esos retos, te trae metas que sabes que puedes alcanzar. Si ves que se te complica un poco, pones la dificultad fácil. ¿Que crees que eres más capaz? Vas aumentando la dificultad, ¿no? Entonces, puedes controlar un poco. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una viñeta muy graciosa que es un niño que está intentando atender en clase y están estudiando geografía y él está como dibujando un cohete, ¿no? Está como en su mundo de fantasía y entonces su profesora le riñe, sus padres le riñen porque está distraído, porque está sacando malas notas. ¿Y qué hace? Se mete en el videojuego y cuando se pasa una pantalla le sale un mensaje que pone «Eres increíble». Entonces, si su profesora le riñe, si sus padres le riñen, si sus amigos le dan de lado porque a lo mejor no sabe jugar al fútbol o algún tipo de deporte,
y el propio juego le está recompensando por algo que él ve que está haciendo bien, entonces claro que les va a motivar más que una clase en la que estar sentado así aburrido sin hacer nada. Entonces los juegos son una herramienta y son algo que nos hacen ver que el sistema, por ejemplo, educativo o el sistema de enseñanza no funciona de esa manera. Entonces se está implementando ahora la gamificación, que es una corriente que lo que hace es que tú tengas que estar presente en clase, tengas que estar pendiente de las cosas, porque al final te van a hacer unas preguntas respecto a la lección que te acaban de dar. Esa lección tiene X preguntas y el que mejor lo haga está en primera posición. Entonces implementamos esa competitividad para ganar algo, ese reto, ¿no? Esa meta. Entonces es algo que poquito a poco la gente, los profesores van implementando porque ven que el tema del gaming, el tema de los videojuegos, motiva mucho más a estar leyendo una diapositiva en una clase como se ha hecho toda la vida. Qué interesante visión. Carlos, para ir cerrando esta entrevista que ha sido súper interesante, me gustaría, porque sé que pues dentro de tu profesión te dedicas también un poco precisamente a esa motivación en equipos de eSport, ¿no? Ya se han profesionalizado de una forma brutal y como comentábamos con otros invitados en el programa de hoy, bueno, pues puede ser incluso una profesión de futuro porque con los eSports y con los videojuegos se gana dinero y mucho dinero además y cada vez más personas lo tienen más claro. Me quiero dedicar a esto y lo quiero hacer de una forma disciplinada, de una forma orgánica y necesitan el servicio de profesionales, por ejemplo, en tu caso. ¿Cómo es la preparación a nivel psicológico de un gamer? Bien, pues lo primero es ponerle los pies en el suelo. Es decir, todos queremos en algún momento llegar a una profesión que nos guste, que nos haga estar súper felices y que digamos sea algo maravilloso y utópico, pero hay que ponerse los pies en la tierra. No todo el mundo llega a cotas como Rubius, no todo el mundo llega a ser Ibai, entonces de estos hay uno. Es como en el fútbol solo hay un Messi, como en el baloncesto solo hay un Kobe Bryant, o sea, hay que tener los pies en la tierra, lo principal. Y sobre todo no dejar de lado los estudios. Eso sí que yo me gusta mucho tenerlo presente porque hay muchos que dejan todo por ese sueño, luego no llegan y luego no tienen ni una cosa ni la otra. Exacto. Entonces es muy importante motivarles en que sigan estudiando. Además, como te comentaba, este chico que es campeón de Clash Royale a la vez está sacando una carrera. Es totalmente compatible. Claro, hay un montón de profesionales con los que he hablado que en mi canal de YouTube lo pueden ver, que se llama Última y Apago. Un montón de profesionales del mundo de los videojuegos que lo primero que dicen es: toma este mundo como un hobby, dedícale algo de tu tiempo libre siempre que hayas cumplido con tus obligaciones y entonces empieza a crear algo que a la gente le interese ver. Si ves que eso funciona, puedes ir ampliando un poquito, pero nunca perdiendo el foco en lo principal, que es formarte tú, porque puede ser que esto no salga para adelante y entonces ¿qué hacemos? Entonces lo principal en lo que a mí me gusta hacer hincapié es que no pierdan el foco de desarrollarse como profesionales en cualquier ámbito. Puede ser el de los videojuegos, porque se pueden diseñar, se puede hacer sonido, se puede hacer lo que quieras, pero siempre formarse. Y luego, sobre todo, tema de comunicación, muy importante, cohesión de grupo y objetivos, ¿vale? Hay que ver desde qué punto partimos. No podemos partir en un punto en el que somos un equipo amateur, un equipo pequeño, un equipo sin, digamos, sponsor y pretender llegar a las finales del mundo. O sea, vamos a tener un poquito de los pies en el suelo, como digo. Entonces, siempre un poco eso, favoreciendo comunicación, objetivos y cohesión de grupo. Súper importante. Bueno, qué interesantísimo, Carlos. Muchísimas gracias por acercarnos un poquito y sobre todo porque lo que intentamos con el programa de hoy es conocer a través de los protagonistas de esta temática en concreto que estamos tratando, pues el trasfondo que se esconde en los gamers y en los videojuegos en concreto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. Y como cada semana analizamos las noticias más importantes que hemos encontrado en las redes en torno al post del día. La primera noticia versa acerca de la primera escuela pública de videojuegos ubicada en Zaragoza. Ellos han formado más de 60 gamers en tan solo un año. Más de 60 jóvenes han aprendido a competir en equipo en el primer año de vida de la Escuela Pública de Videojuegos de Zaragoza. Un tiempo en el que, pese a la pandemia, no ha dejado de funcionar con entrenamientos semanales y torneos nacionales.
La segunda noticia que hemos encontrado versa sobre un tema polémico: los peligros de ser como Willy Rex o T-Griff, o también como Ibai Llanos, los gamers de moda. A pesar de que esta nueva profesión se haya vuelto más famosa entre los jóvenes, es importante resaltar los riesgos físicos y mentales que trae consigo, desde la fatiga emocional hasta las afecciones del sistema cardiovascular. También queremos contarte acerca sobre la comunidad gamer que se une por 6º año consecutivo a la lucha contra el cáncer infantil. En el mes de diciembre, Leadcraft celebró su 6ª edición de un streaming solidario en el que, gracias a la solidaridad de la comunidad gamer, la agencia recaudó fondos para donar a la ONG Juega con Terapia. Y por último hablamos acerca de Gaming Arena, el nuevo evento virtual para los amantes de los videojuegos, con el objetivo de consolidarse como un evento relevante que reúnan a los aficionados de los videojuegos. Intel lleva a cabo la primera edición del Gaming Arena. La reunión busca ofrecer nuevas experiencias inmersas en línea para la comunidad gamer de toda Latinoamérica. A esta fiesta se unió como socio colaborador Asus, también Republic of Gamers, con el objetivo de enriquecer la experiencia para los fans de los videojuegos y que puedan disfrutar de distintas actividades, las cuales abarcan desde la cultura de los jugadores, música, moda, gamers e incluso deportes. De esta forma su pasión se va a despertar aún más durante los días del evento. Y hasta aquí las noticias más relevantes en torno al post del día. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Y para seguir caminando por el mundo de los videojuegos y del gaming en concreto, saludamos a Eduardo Chico. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Eduardo, para quien no lo conozca, es CEO de Neru eSport Club y además en el año 2015 compitió en la LVP, la ansiada Liga de Videojuegos Profesional. Edu, hoy queremos que nos cuentes un poquito de como curiosidades del mundo gaming, ¿no? Pero para situarnos, ¿nos podrías decir qué consideras, o sea, cómo está actualmente la Liga Canaria? ¿Tiene futuro? Es una pregunta complicada. Actualmente creo que no. Se podría mejorar, es probable, pero actualmente creo que no, porque si desde que destaques un poquito necesitas irte fuera por cómo está planteado el tema de los eSports en Canarias. Queda muchísimo desarrollo, ya a nivel España queda bastante, pues a nivel Canarias vamos un poquito por detrás, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que si te vas a nivel nacional sí tienes un poquito más de oportunidades, y si no directamente ir a modo profesional, irte fuera de España. Bueno, si hablamos de los gamers, tenemos que decir que no todo el mundo es un profesional. Para ser un profesional hay que tener unas características en concreto. Y entiendo que hay mucho sacrificio. ¿Es sacrificada hasta la vida del gamer? Sí, es bastante sacrificada desde el momento que bueno, ya no quieres, porque todo el mundo quiere ser profesional. En el momento en el que te conviertes en profesional, es muy sacrificada porque tienes que tener una serie de entrenamientos, una serie de incluso dietas, hacer ejercicio, tienes que tener clases con psicólogos, entrenamiento, o sea, en general es un mundo que estás casi que desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con actividades, y es un no parar. De hecho, la gente se quema muchísimo, los profesionales, y bueno, se retiran muy pronto. Eso me llega a la siguiente pregunta. Directamente es sacrificado, por tanto hay que esforzarse mucho, pero tiene unos resultados. ¿Cuánto puede llegar a facturar un gamer en plan pro? Pues mira, esto depende también de la modalidad en la que juegues, el tipo de contrato, si participas más bien a nivel europeo o a nivel mundial, y depende de los equipos que tengas detrás. Pero vamos a decir que, por así decirlo, con 22, 23 años que se suelen retirar, por así decirlo, los jugadores, casi entre comillas, depende del tipo de jugador, pueden tener más o menos la vida encaminada o resuelta. Facturan muchísimo. Cuando digo muchísimo me refiero a como jugadores de fútbol, y a lo mejor los mejores del mundo, depende de qué jugadores, un poco más. O sea, se factura muchísimo, pero claro, esos son un pequeño porcentaje de todo el mundo gamer. O sea, para llegar ahí es muy difícil. Es como si estuviéramos hablando de Messi o de Cristiano Ronaldo. Fantástico. ¿Y cuándo se empieza a facturar? Tú, por ejemplo, un jugador estándar medio, ¿no? Que más o menos destaca a nivel, ya sale de Canarias, se va a nivel nacional. ¿Cuándo empieza a facturar? Pues esto también depende de lo que te decía antes, del tema de los equipos. Es decir, cuando tú empiezas a jugar un juego, porque todos empezamos a jugar porque nos gusta, empezamos a destacar en algún momento, y en función de eso empezamos a entrar en equipos, o grandes equipos se empiezan a fijar en nosotros. De ahí partes a la base del LVP, y ahí empezamos ya con contratos y demás. Te puede fichar Movistar, te puede fichar un montón de equipos importantes, y si destacas en esos equipos que ya estás facturando, por así decirlo,
puede ser fichado a nivel, lo que decía antes, internacional por otros equipos, sobre todo en Corea, equipos de fuera que son muy fuertes. Pero bueno, ya a nivel España, a nivel de LVP y a nivel de equipos esos importantes, ya facturas una cantidad razonable. Bueno, para hacer un poco de estructura mental, ¿edad en que se puede empezar a ser un gamer, en plan profesional? Pues mira, gamers somos de chiquititos. Ahora, profesional, por lo último que se ha visto, desde los 16, 17 ya se empieza a destacar bastante. Es una edad muy temprana que se suele usar de gamer profesional porque normalmente las empresas grandes buscan gente pequeños que apunten maneras, por así decirlo. Entonces de los 15, 16 ya se empieza a fichar, por así decirlo, y a ojear a jugadores. Y ya a los 18 es muy probable que ya seas profesional dedicándote a ello y además con muchísimas horas y trabajo detrás. ¿Y es compaginable estos entrenamientos y esta forma de vida, pues por ejemplo, con los estudios? Porque al final son sí. Niños, ¿no? Son adolescentes que tienen que ir al instituto, tienen que ir al colegio. Es una buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, también en el club tenemos un equipo de psicólogos, porque, por ejemplo, hace meses, antes de toda esta pandemia, nos fuimos a Santander y tuvimos que lidiar con muchísimos padres, obviamente, de los chicos, porque hay mucha gente que tenían 16, 17 años. Entonces, es complicado explicarle a un padre que al final qué es los videojuegos, porque antiguamente los videojuegos eran, por así decirlo, entre comillas, malos, y ahora es como un hobby más. Pero siempre hay que tener en cuenta que tienes que estudiar, tienes que tener tus metas claras, tienes que sacar tu carrera o lo que estés haciendo. Y esto es como un hobby al que le puedes dedicar horas, como puede ser fútbol o baloncesto o cualquier otro deporte, y al que te puedes dedicar, entre comillas, el día de mañana. Pero siempre hay que enfocarlo como que es un hobby y no es me centro en los videojuegos y dejo de hacer todas mis tareas, ya sea estudiar o lo que sea. Bueno, pues con este buenísimo consejo de Eduardo Chico, te doy las gracias por haberte pasado por aquí y compartir pues tu experiencia del club y tu experiencia personal como gamer. Nosotros vamos a hacer una pequeña parada y a la vuelta seguiremos hablando acerca de los gamers, pero también conoceremos otra forma de divertirse de los jóvenes, como por ejemplo puede ser el cosplay, el anime o el cómic, Todo eso y mucho más aquí en Let's Go. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Según los datos de la Asociación Española del Videojuego, el AEVI, el 41% de los jugadores en España son mujeres, a pesar de que en la industria representan tan solo el 5% de todos los programadores. Estas cifras son producto de la brecha de género que existe entre los matriculados en estudios tecnológicos superiores, donde únicamente el 20% son chicas. Desde la industria se está trabajando y colaborando con la administración pública, ofreciendo pues esos conocimientos para poder desarrollar políticas que rompan el famoso techo de cristal. Reino Unido y los países nórdicos ya han podido conseguir que la programación sea materia obligatoria para los alumnos en edad escolar. Esto lo expone Natalia Merino, que es responsable de comunicación de la Asociación Española del Videojuego. Es muy importante pues, que se normalice estas actividades. Y para conversar sobre esto y otras cosas, saludamos a Arwind, que ella es streamer granadina, ha estudiado comunicación audiovisual y es técnico de sonido y músico profesional. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Arwin, Mai, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos desde Granada, ¿no? Y bueno, pues hoy queríamos conocer contigo un poquito más de cerca esa aproximación al mundo gaming, esta vez femenino, cosa que me encanta. Y nada, nos gustaría que nos contases esa aproximación, cómo te metiste en este mundo, qué es lo que más te gusta de ser streamer y demás. Bueno, pues yo la verdad es que hace un año terminé mis estudios de máster y yo siempre he estado metida en el mundo de los videojuegos, jugando, viendo gente jugar, en LAN parties, en festivales. Y hace un año, como terminé los estudios y tenía como unos mesecitos así como de pausa, dije, me apetece muchísimo mostrar esa parte gamer que tengo, porque yo desde los 14 años estoy jugando a mucha variedad de juegos, desde shooters hasta juegos súper simples como los Sims, que casi todo el mundo hemos jugado. Un clásico, todos. Sí. Y pensé, bueno, como también he probado otras plataformas como YouTube, pero más por el tema de la música, dije, necesito algo para mostrar esa parte de mí, pero que al mismo tiempo tenga un feedback de la gente, que pueda hablar con ellos, que no sea tan frío. Claro. Y descubrí Twitch, porque yo la verdad es que Twitch antes es cero, o sea, no consumía casi nada. Lo descubrí y dije, Dios, es que es perfecto, o sea, la plataforma perfecta para estar en contacto con la gente, jugar con ellos, mostrarme natural como soy, sin tener que actuar, porque delante de una cámara grabando no es igual que si estás en directo con alguien. Exacto, no tiene nada que ver.
Exactamente, entonces me atreví a hacerlo y desde el primer momento me sentí súper cómoda. Y la verdad es que me han acogido también súper bien, tanto los viewers como la gente que me está acompañando en estos meses. Y estoy muy contenta. Qué guay, pues me alegro muchísimo. Hemos estado analizando un par de datos que tienen que ver con el gaming, ¿no? Y es curioso, hemos visto que un 41%, al menos en esa estadística en concreto, pues eran chicas. Sin embargo, me imagino no, es que lo curioso también de esta estadística es que decía que tan solo, me parece que un 4% de chicas se dedican pues profesionalmente a ello, a nivel de, por ejemplo, de programación, creación musical, todo lo que tiene que ver las variantes de este mundo audiovisual, que también pues no solamente es jugar, sino también crearlo, ¿no? Que es otra forma de participar en el gaming, ¿no? ¿Te sentiste un poco bicho raro o tienes más compañeras o te sientes arropada en este sentido? La verdad es que el tema de las mujeres en todo lo que es creación de contenido y creatividad digital es un poco tabú, porque sí existimos, o sea, estamos ahí. Lo que pasa que durante muchos años sí es verdad que era mucho más visible los chicos que jugaban, porque es como la costumbre. Sí. Los chicos juegan a videojuegos y las chicas hacemos otro tipo de cosas. Pero en las sombras nosotras jugamos igual que los chicos, creamos contenido, somos capaces de mucho. Lo que ocurre es que lo hacemos para nosotras. No hemos tenido la oportunidad de meternos en plataformas como ahora se está creando, que hay mucha visibilidad de gente. Yo ya no distingo entre chicos y chicas, distingo gente, gente creativa que se está atreviendo a mostrar de lo que son capaces. Entonces, yo, por ejemplo, antes no me hubiese atrevido a hacer esto si no hubiese encontrado una plataforma que se adaptara a mí, pero yo lo seguía haciendo. Yo desde pequeña he hecho todas estas cosas, he estudiado comunicación audiovisual, soy una persona muy creativa, compongo bandas sonoras, pero no he tenido ese momento de lanzarme a un espacio para mí. No encontraba ese espacio. Sin embargo, toda la gente que consumía mucho YouTube, por ejemplo, consumía youtubers, chicos, streamers. Pero ahora yo creo que se está abriendo un campo mucho más amplio para las mujeres, donde poquito a poco se nos está aceptando un poco más, donde encontramos nuestro hueco. Así que yo de hecho conozco muchas chicas gamers que juegan increíble, al mismo nivel, incluso mayor que los chicos, porque tienen habilidad. O sea, son personas con habilidades. Exactamente. Y no me he sentido nunca sola en ese sentido. Simplemente tenemos que encontrar nuestro hueco. En el mundo de, pues de las plataformas para streamear y demás, hablábamos de antes de YouTube, pero bueno, ahora también de Twitch. Y bueno, es curioso echar un vistazo a cuando retransmite cualquier chica. Siempre pues hay malas personas, vamos a decirlo así, pues que no se dedican, oye, si no te gusta pues no lo mires y ya está, pero bueno, siempre está el típico hater, el troll, que bueno, pues interviene por ahí, y la verdad es que a lo mejor no te juzga por el contenido que tú estás haciendo, o por lo bien o lo mal que lo estás haciendo, que te puede gustar más o menos, sino simplemente pues son comentarios que van a ser machistas simplemente, o en plan, esto no te corresponde a ti, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Te ha pasado? Yo, la gente que me conoce sabe que soy muy sincera, muy honesta con lo que pienso. Y yo lo que creo es que hasta hace poco, de hecho hasta la cuarentena, el perfil de gente que consumía este contenido eran chicos y eran hombres. Sí. Entonces, creo que una parte de esa gente que consume el contenido se ha pensado que la plataforma era exclusiva para ellos. Sí. Y cuando han visto que muchas chicas estamos entrando en este mundo, les cuesta aceptarlo. No debería ser así, pero existen. ¿Qué pasa? Que depende de ti mismo. Cómo quieres que la gente te vea, cómo quieres que la gente te acepte, o cómo quieres que te respeten. Yo, desde el primer día que empecé a hacer streaming, no acepté una sola falta de respeto. Pero no solo a mí, sino a ningún compañero, hombre o mujer, a ningún miembro de mi chat, a nadie. No porque sea mujer, es porque soy una persona y merezco el mismo respeto que cualquiera. Entonces, yo nunca he aceptado eso. Lo veo muy mal. Veo muy mal cualquier tipo de acoso, de falta de respeto. Pero sí es verdad que tengo muchas compañeras que le afecta más esto. Porque a lo mejor no son tan directas como yo y le hace más daño. Claro. Que venga cualquier persona y te diga palabras que, bueno, ya sabéis... cualquier insulto que nos dicen solo a las mujeres. ¿Por qué? Por ser una mujer, que estoy haciendo mi trabajo, porque en realidad es como un trabajo. Exacto. Que estoy divirtiendo, ¿por qué tienes que venir a insultarme? Son cosas que al principio te chocan, porque te pasa solo a ti por ser mujer, pero que llega un punto en el que
dices, mira, yo esto no lo acepto, no te doy ni siquiera voz en mi chat y en cuanto apareces, hago que desaparezca. Y así poco a poco haces que ese grupo de gente vaya disminuyendo. De hecho, si tú actúas así, las mismas personas de tu chat o de tus viewers saben cuando una persona así no debe estar y ellos mismos reconocen que esa persona no debería de estar ahí. Sí, al final se convierten en una especie de comunidad y bueno, más o menos comparten los mismos valores, los mismos gustos y es como que no encajas directamente. Exactamente. No es el Ya rollo. La verdad es que ya no encaja, o sea, al principio sí podía chocar un poco más, la gente se crea dueña del contenido, pero ya no. Ya entramos todos, se nos acepta a todos y la gente que actúa así no tiene ni sentido ni lógica, así que ellos mismos se echan de la plataforma. Exactamente. Hablando de contenidos, Mai, a mí me gusta, ¿no? el conocer nuevas personas que se dedican a streamear, ¿no? Porque además los contenidos son muy variados y puedes encontrar una variedad brutal de cosas. Siempre hay alguien o algo que se adapta a ti, a lo que estás buscando, ¿no? En este caso en concreto, tú cuando eliges el contenido, a veces hemos visto como tú preguntas en concreto, oye, ¿qué les gustaría que hablásemos y demás? ¿En qué te basas? A lo mejor en lo que tú realmente quieres hacer o a lo mejor pues lees un poco lo que ellos quieren y luego ya ejecutas. A ver, en mi opinión, tiene que ser una mezcla. En primer lugar, tú tienes que escuchar a la gente que te está viendo, porque en realidad tú estás ahí porque hay gente y esa gente tiene unas necesidades. Pero yo como streamer también tengo otras necesidades y es que tengo un estado de ánimo, tengo unos gustos, entonces debe ser una mezcla. A lo mejor algún día pregunto, sobre todo en Instagram suelo preguntar, chicos, ¿qué apetece que hagamos del streaming de hoy o de mañana? Y les dejo un margen y ellos me dicen, pues quiero chat o me apetece que juguemos a los Sims, me lo invento, ¿vale? O rueda de preguntas y yo les tengo en cuenta, pero también me tengo en cuenta a mí misma. Yo, si un día por lo que sea no tengo ánimo para jugar un shooter que es de pegar tío, a lo mejor ese día no me apetece pegar tío, me apetece estar de charla tranquilita. Yo soy honesta y yo a mis viewers se lo digo, mira, pues a lo mejor hablamos hoy de que íbamos a hacer tal, pero no me encuentro bien. O importa que hagamos otra cosilla y ellos lo aceptan, porque ante todo eres una persona con tus necesidades, con tus cosas y no te puedes forzar. O sea, no te puedes forzar ni a dar todo lo que quieren los demás, ni a estar siempre tampoco haciendo lo que tú quieres. Tiene que ser una simbiosis, dar y recibir para que todo el mundo esté a gusto. Oye, Mai, para ir cerrando esta entrevista que ha sido, pues eso, muy divertida, muy entretenida, nos gustaría que a lo mejor cualquier persona que nos esté viendo, cualquier persona que nos esté escuchando también en el formato radio, pues diga, oye, pues qué simpática, pues a mí me gustaría probar, quiero intentarlo. ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que tenga ese gusanillo y que a lo mejor se lo hayas despertado tú en concreto? Pues en primer lugar, porque a mí me pasó, yo tenía muchas ganas de empezar. En primer lugar es lanzarse pero de cabeza, o sea, no te estoy diciendo ni siquiera que te lo pienses, de cabeza. No les va a salir bien. O sea, que no piensen que ellos cuando empiecen a hacer streaming o a editar vídeos les va a salir bien. No, va a haber muchos fallos. Yo, por ejemplo, soy muy perfeccionista, pero yo tenía en mente que era un campo que no conocía. Y para hacerlo bien te tienes que estrellar muchas veces hasta que ya lo hagas bien. Entonces, el primer paso es hacerlo. Una vez que estés dentro, si eres constante y le metes caña y tienes tu esfuerzo, al final te saldrá bien. Obviamente luego hay cosillas que siempre... Yo me dejo el micrófono muteado muchas veces. Bueno, pues ya está. Pues me lo dejo muteado. Pero con tu esfuerzo las cosas saldrán bien y tienes que lanzarte. Hay mucha gente que ayuda. Yo ayudo a quien haga falta. Si me dicen, mira, Arwin, un consejo para tal. Yo, de verdad, lo que queráis. Si no, ya existen miles de tutoriales para cualquier cosa. Pero lo primero y principal siempre es la actitud y las ganas. Si tienes ganas, te va a salir todo, aunque no tengas un setup, aunque no tengas un micrófono bueno todavía, aunque tu calidad de imagen sea regular, las ganas es lo que llama a la gente. Y poco a poco irás creciendo y podrás ir aumentando tu calidad de streaming. Así que yo mi consejo es primero echarle muchas ganas, esfuerzo, un poquito de tiempo, porque al principio vaya a gastar más tiempo del que tenéis, al principio, y luego irá todo bien. O sea que muchísimo ánimo a todos, de verdad. Pues muchísimas gracias, Arwin. Mai, ha sido un placer enorme conocerte y charlar este ratito. Esperamos compartir a lo mejor alguna charla más adelante en otro programa, ¿vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un beso gigante. Igualmente, muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Y ¡feliz Navidad! Que no se me olvide. Adiós. Adiós, muchísimas gracias.
Los jóvenes y su opinión, de hecho, es lo más importante de este formato. Por eso hoy continuaremos para poder hablar acerca del tema con Aira Dorta, que es streamer y gamer, con Cristian del Castillo, gamer y CEO de Neru eSport, y con Donel Pérez, propietario de Virtual On. Todos ellos nos darán su opinión personal acerca del post del día. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. ¿Y realmente ustedes qué piensan sobre las características que tiene que tener un jugador profesional? Bueno, lo más importante para mí sería el compromiso. No puede haber un jugador que no se comprometa, porque bien sea en un equipo o individual, si quieres llegar a competir a nivel profesional, pues lo necesitas un compromiso que te lleve allá. Y bueno, la dedicatoria, tienes que dedicarte a ello si realmente quieres llegar más lejos. ¿Tú qué tal? Sí, yo creo que, un poco siguiéndote a ti, creo que es importante el trabajo, sobre todo la autocrítica de un jugador, porque siempre tienes que estar mejorándote a ti mismo, por así decirlo, y un poco la paciencia, porque yo creo que es importante también juntarla como tercer elemento a, vale, si tengo estos dos, solo tengo que tener paciencia y yo creo que el resto ya llega solo. Hablando de solo, ¿tú crees que un jugador casual o profesional se encierra en su núcleo solo, o crees que suele socializar? Yo creo que no, o sea, yo pienso que suele socializar porque, por ejemplo, en mi caso, he conocido muchísimas personas de España, de Alemania también, tengo contactos con ellos, no tantos como antes, pero he tenido contactos con ellos y conoces a mucha gente y te relacionas con gente que tiene los mismos gustos, así que no creo que te termines estando solo. Sí, yo creo que es un poco depende de cada persona, porque obviamente cambiamos y hay personas que les gusta estar en casa más tiempo, otros que... Pero yo creo que sobre todo, pues, personas, y un poco dependiendo también de si te quieres dedicar profesionalmente, obviamente tienes que dedicarle más horas. Pero no creo que sea un enfoque de que a lo mejor los videojuegos fomenten el estar en tu casa, porque a mí me encanta jugar, pero también me encanta quedar con amigos. Entonces yo creo que es un poco depende de todo. Bueno, con la realidad virtual a mí me pasa que todo lo contrario a encerrarme. Me consigo con gente de todo el mundo y no es que veo un personaje o hablo, sino que lo veo frente a frente y me obliga a sociabilizar, pero a tope. Vale, y por ejemplo, ¿ustedes creen que los videojuegos o los deportes electrónicos son más una adicción para el jugador o por el contrario una pasión? Yo pienso que es una pasión y que también puede ayudar a muchas personas que a lo mejor necesitan un desahogo en algo, o sea, es una pasión que a lo mejor estar en clase o en el trabajo ¿cómo decirlo? Sí, se agobian. Y cuando llegan a casa encienden la Play o encienden el ordenador, todos los problemas los dejan atrás, se desahogan, se ríen, lloran con los personajes, es una salida. Sí, lo de adicción, pues cualquier cosa puede ser una adicción si lo tomas solo a ello. Todo en exceso es malo y jugar videojuegos lo es. Si lo tomas como una fuente de escape o como algo para entretenerte, para sociabilizar o simplemente porque te encanta el videojuego o quieres llegar a ser profesional, pues es una pasión. La adicción solo viene arraigada a una enfermedad y los videojuegos no son una enfermedad. Sí, yo creo, un poco coincido con ustedes. Yo creo que al igual se podría hablar de adicción cuando la persona que juega tiene ese estrés cuando juega y luego tiene esa ansiedad si no puede dejar de jugar durante un día, si no puede irse de vacaciones porque tiene que necesita jugar, el cuerpo se lo pide. Yo creo que ahí, en esos casos, sí se podría tratar como adicción, pero es lo que tú dices. Yo creo que es un poco como en todo en la vida, todo te puede dar adicción en ese sentido. Entonces, yo creo que es más una pasión, por el hecho sobre todo de que hoy en día, por cómo está catapultándose la industria, todo el mundo quiere ser el mejor. Todo el mundo quiere ser mejor en esto, mejor en lo otro. Y hay casos en los que simplemente juegan para divertirse, pero conozco muchos casos en los que realmente quieren mejorar y lo viven como una pasión, como la persona que juega a fútbol y ve eso como una pasión, dedica tiempo y en parte es un poco mi opinión sobre si es pasión o es adicción. Creo que es mucho más pasión. Genial.
Creo que la conversación ha estado bastante buena, ¿no? Yo creo que sí. Estamos de acuerdo con los tres. Sí. Hemos coincidido mucho, bueno, es que al final los videojuegos son para eso, para divertirse, para pasarla bien y para compartir. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Y como cada semana también tenemos la suerte de compartir contigo tu información, tu opinión acerca también del post del día. Hoy en nuestro social media te preguntamos en primer lugar esto: ¿te gustan los videojuegos? Tuvimos bastantes respuestas, ¿eh? El 79% ha dicho que sí, frente al 21% que ha dicho que no. Luego también preguntamos si creías que los videojuegos eran una profesión para el futuro, y la verdad es que, bueno, pues los datos lo respaldan totalmente. Un 87% ha dicho que sí, frente a un 13% que ha dicho que no, y es que además hay un montón de profesiones en torno a los videojuegos brutales, ¿eh? Luego también hemos preguntado si crees que los videojuegos fomentan el aislamiento o, por el contrario, la sociabilidad, y la verdad es que aquí lo vemos bastante negativo. Aislamiento 70%, sociabilidad un 30%. Y por último también quisimos preguntarte acerca de si los videojuegos eran o no una adicción, o si mejor la veías como una pasión. Bueno, pues el 55% se ha decantado por decir que es una adicción, frente al 45% que ha dicho que es una pasión. Bueno, pues esta era tu opinión, y te recuerdo que cada semana puedes ir comentándonos y participando en nuestras encuestas a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram de Marcha Go Oficial, y además ahí pues nos dejas pues tu feedback acerca del programa. Perfil, el que pilota. En la actualidad, el cosplay se posiciona como algo que va más allá de un simple disfraz. Es toda una subcultura que ha cosechado miles de fans alrededor del mundo, que incluyen una aguda interpretación de los personajes, conocimiento de diseño y una gran cantidad de tiempo y de dinero invertido para lograr la mayor similitud posible con el protagonista interpretado, transformándose así en todo un arte, ¿eh? Bueno, lo cierto es que sus integrantes buscan representar una idea o encarnar algún personaje a través de un disfraz y una interpretación de rol. También, por lo general, el cosplay se encuentra basado en los personajes de anime, de los cómics, el cine o los videojuegos. A la persona que se disfraza y participa en este tipo de acciones o eventos recibe el nombre de cosplayer. Hoy saludamos en Let's Go a Marta Hernández. Ella es cosplayer canaria desde el año 2012, conocida en este mundo como Dama de Libra, con más de 30 cosplay realizados, y se dedica a los eventos, sesiones de fotos y también a los cortos. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Y para iniciarnos directamente en el mundo del cosplay, qué mejor que contar con una auténtica cosplayer que además ha tenido pues muchísimos premios en su sector. Muy buenas tardes, Marta, muchísimas gracias por pasarte por Let's Go. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo directamente voy a ir al grano, y como sé poquita cosa, más que lo que, bueno, he intentado documentarme al respecto del tema, me gustaría que nos dieses una pequeña guía práctica rápida y básica acerca del mundo cosplay. Vale, lo primero de todo, hay que saber divertirse. Sí. Y después también hay que tener mucho cuidado con los accidentes domésticos, por ejemplo, de las pistolas de silicona, que seguramente la gente cosplay que me esté escuchando pues sabrá de lo que estoy hablando. ¡Qué miedo! Se utilizan, pues, yo qué sé, materiales súper sencillos que se pueden encontrar en cualquier bazar chino, por ejemplo, librerías, la goma eva, el cartón pluma, también cartón, el típico cartón de cajas, y después también se pueden utilizar telas, o sea, típicas telas que tengas en tu casa de retales y tal, y materiales reciclados para poder confeccionar tu traje. Bueno, pero me imagino que, o sea, el día que tú dijiste, mira, pues voy a intentar esta afición, o sea, lo primero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? Pues a ver, lo mío fue curioso porque me di cuenta que me empezaba a gustar el mundillo en la TLP del 2011. Okay. Tenía yo 21 años. Pero no fue hasta 2012 cuando me hice mi primer traje. Y mi primer traje fue con cositas de casa que fui encontrando, y fue una versión femenina de un personaje masculino de un anime que es Naruto, mundialmente conocido. Y ahí empecé. Bueno, y me imagino que hay que tener algún tipo de habilidad. Por ejemplo, tienes que confeccionar trajes, y hay unos trajes que son sumamente elaborados, hay unas auténticas pasadas, son incluso, pues yo diría que arte, porque al final estás cosiendo, estás diseñando, o sea, hay que tener unos conocimientos previos, hay que saber coser, hay que saber diseñar. No, hay que empezar con ganas y mucho ensayo y error.
Okay. Porque hay mucha gente que sí, que tiene esa habilidad en las artes plásticas, hay gente que le gusta más interpretar, actuar, hay gente que sabe maquillarse mejor que peinarse, las pelucas también, eso es un mundo, peinarse las pelucas. Y yo considero, por ejemplo, que los trajes confeccionados con tela son más complicados que, por ejemplo, hacerte una armadura desde cero o un arma. Un arma, o sea, una espada, una pistola, escudo, lo que sea. Nos gustaría un poco que nos explicaras cómo está actualmente el mundo del cosplay en Canarias o concretamente en Tenerife. ¿Hay gente que se está dedicando a esta afición? Pues la comunidad de cosplay en Canarias ha ido creciendo. Es muy bueno. Me gusta mucho porque cada uno se forja su perfil individual, pero es que a raíz de eso también se han creado foros, asociaciones, entonces facilita mucho las relaciones interpersonales. O sea, te ayuda a soltarte, a conocer a gente del mundillo y a superarte a ti mismo también. En el tema de las habilidades, puedes soltarte más en los escenarios, en los concursos, desarrollar también pues esas capacidades de autogestión del tiempo, porque hay que dedicarle mucho tiempo y también a veces mucho dinero al cosplay y hay que tener mucha paciencia, porque sin paciencia no se puede. No terminas nada. Estabas hablando de algunas asociaciones. ¿Tú formas parte de una? Sí, yo formo parte de la asociación de Stormtrooper Santa Cruz, que fue forjada a raíz de unos miembros de una murga, y llevo ya 5 años con ellos desfilando en los carnavales de Tenerife. ¿Qué tal la experiencia? Pues increíble, porque encima yo voy de un personaje que es capitana de la tropa de soldados y vamos, cuando me dijeron que fuera en ese papel, vamos, yo dije que sí. Al principio un poquito de nervios, pero increíble. Llegas muy cansada a casa, pero vale la pena. Vale la pena. Oye, desde hace 20 años, me parece, fuiste diagnosticada de diabetes, ¿no? Sí. Y esto también, pues, lo has utilizado como una forma de visualización, el cosplay, para prevenir y también concienciar acerca de la enfermedad, ¿no? Para concienciar, visibilizar también y normalizar. Muchas veces para mí ha supuesto un reto, por ejemplo, presentarme a un concurso, porque son muchas horas de preparación detrás en el backstage, después hacer bien la actuación, tener cuidado de que no te suba, de que no te baje el azúcar, controlar mucho los nervios. Claro. Es difícil, pero bueno, intento pues enseñar también y dar ejemplo a los más jóvenes. Sí, es fundamental. Queríamos preguntarte también acerca de esta afición. Por ejemplo, ¿tú consideras que hay muchos estereotipos? Las personas piensan determinadas cosas, prejuzgan a las personas, pues a lo mejor por una afición. ¿Qué les dirías a estas personas? Eso yo creo que era más bien al principio, hace unos años atrás. Estaba más mal visto o más raro esa gente, ¿no? El friki ese que se disfraza y tal. Pero hoy en día, pues mira, puedes ser quien tú quieras ser, te puedes proponer, pues yo qué sé, si quieres ser, por ejemplo, un chico, te transformas en un chico, o al revés, eres un chico y quieres interpretar a un personaje femenino, lo puedes hacer perfectamente. ¿Qué le diría? Pues que se dieran una oportunidad de conocerlo más de cerca, porque aparte de ser friki, porque somos friki, a mí me encanta el término friki, hay una persona detrás del traje, con su historia y sus retos personales y demás. Bueno, Madame de Libra. Dama de Libra. Dama de Libra. Pero bueno, Madame también. Oye, Madame también. Me gusta. Dama de Libra. Oye, has traído directamente algunas partes de la indumentaria, supongo que de ese personaje, ¿no? Sí. Cuéntanos por un poquito. ejemplo, en concreto es de uno de mis personajes favoritos, Link, del videojuego The Legend of Zelda. Y este en concreto es un prop, así se llaman las piezas de cosplay que elaboramos. Es un prop que está hecho a partir de una mochila, de escudo. La mochila consistía en una carcasa y después la parte de tela por detrás. ¿Qué hice yo? Fue separar la mochila en 2 partes, me quedé con la carcasa y por detrás lo que hice fue elaborar la trasera con goma eva, con foam y un poquito de... Luce como si fuese metálico. Sí, como si fuese real y no pesa nada. Qué maravilla, qué bonito. Este, por ejemplo, por un lado. Pues sí, una auténtica pasada. No, hombre, en principio no hay que tener habilidades, hay que tener muchas ganas, pero yo creo que te ayuda bastante tener esas habilidades. Sí, la verdad que suma puntos de experiencia, la verdad. Bueno, ha sido un auténtico placer, Me he quedado con ganas de saber mucho más acerca de este mundo. Gracias por introducirnos de una forma muy sencilla y muy ligera. Pero si te parece bien, nos gustaría verte vestida, así que nos vamos a quedar pues con uno de esos... fue un concurso, ¿no? Dentro de la TLP. Sí, fue la TLP 2019, en julio. El año pasado, sí. Bueno, pues si te parece bien, vamos a ver cómo fue esa indumentaria, esa personalización de ese personaje y muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Y nosotros que vamos a continuar viendo este vídeo, así que quédate echándole un vistazo.
La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna presentan Let's Go. Y hasta aquí el programa de hoy, Ha sido un auténtico lujo. Muchísimas gracias por estar al otro lado. La próxima semana estaremos hablando sobre pantallas digitales, no te lo pierdas. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.